Econoticias 50 años, un espacio para la opinión, análisis, credibilidad y responsabilidad. Un espacio para los que van más allá de la noticia. Hoy el punto de vista sobre un tema de actualidades con José Adrián Monroy, un columnista Ecos Interactiva. Saludamos a José Adrián Monroy y su columna de hoy, La política del odio. Buenos días, José Adrián. Buenos días, Juan Pablo. Un cordial saludo para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y desde luego para todos los oyentes de Ecos del Conveima y para todas las personas que a esta hora están conectadas en el Facebook Live. La polarización política en Colombia existe, existió y existirá independiente de la pandemia del COVID. ¿Creía usted que era la pandemia del COVID la única fórmula que había de encontrar opiniones de pronto diferentes, polarizadas, aparte de la polarización política que se está dando en las redes sociales? No, pensaba que la pandemia y toda esta crisis que ha atacado el mundo iba a llamar a la reflexión, a la sensatez, a la reconciliación que existe no solamente en esta sociedad, sino en muchas sociedades del mundo, teniendo en cuenta que los puntos de crisis pues son una oportunidad para poder avanzar y actuar y pensar mejor. Muchos pensaban eso, muchos pensaban que la sociedad iba a ser diferente después del coronavirus, pensaban que esto iba a cambiar de manera positiva. Yo siempre fui un poco pesimista ante esa situación y hoy la polarización política cada vez es más aguda y me da la razón en cuanto a que desafortunadamente a esta sociedad le falta mucho para poder avanzar y para poder cambiar. La última jugada, según su columna, de la izquierda en Colombia es crear la película Matarife o el cortometraje Matarife, con varias ediciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué concepto le merece ese tipo de publicidad negra contra líderes políticos? Obviamente, estamos en un país donde la libre expresión se garantiza como un derecho constitucional y obviamente pues uno no puede entrar a debatir que lo hagan o no, pero sí creo y considero que es una real bajeza recurrir a esos actos que solo denotan un accionar politiquero y rastrero de la política tradicional e inclusive moderna, porque se están apoyando en las tecnologías y en las redes sociales para hacerle difusión al odio, al resentimiento, a la mentira, a la desinformación, a las ofensas. Nada justifica que la política o el querer llegar al poder pues tenga como criterio y como común denominador el todo vale. La política no todo vale. Es necesario dar argumentos e ideas para poder debatir y no llegar al plano de las ofensas, los insultos, la ridiculización, que es lo que están queriendo hacer con esta clase de actos y promoviendo pues esta clase de cortometrajes o series como Matarife. Nunca he sido uribista, tampoco he sido antiuribista. A Uribe le he aplaudido lo bueno, le condeno lo malo, pero nada justifica una serie como Matarife, que lo único que hace es exacerbar los odios y las pasiones de los fanáticos, no solamente de los que defienden a Uribe, sino de los que los atacan. Están promoviendo la violencia, Juan Pablo, y eso produce una serie como Matarife. Dice usted en su columna de hoy en ecosdelconveima.com que un médico del Huila le decía a sus pacientes que si eran uribistas no los recibía. Claro, eso fue noticia nacional, donde por un trino notificó que si llegase a llegarle un uribista enfermo de COVID lo dejaba morir. Esa es la consecuencia de lo que estamos viviendo y del grado de polarización y división que existe. Entonces es un gran error darle publicidad, promover o hacerle apología a esta clase de situaciones porque están trascendiendo cualquier barrera. En derecho a nosotros nos enseñan que la libertad de uno basta cuando ya transgrede la libertad del otro y uno no puede pasar esa línea invisible de herir y respetar y violar los derechos de los demás. Lo peor de todo es que esas mismas prácticas ya llegaron a Ibagué, dice usted en su columna de hoy, promovidas por un grupo de hinchas del exalcalde Jaramillo que camuflados bajo perfiles falsos en las diferentes redes sociales atacan indiscriminadamente al alcalde de Ibagué, al gobernador del Tolima y a cualquiera que según ellos represente al grupo político que dirige Óscar Barreto. ¿Qué podemos decir sobre esos personajes que usted cataloga ya al 100% jaramillistas?
Y los catálogos jaramillistas, Juan Pablo, porque ¿Usted está seguro de eso, José Adrián? todo lo que sea contrario a las tesis, obra y realización que haya hecho el doctor Jaramillo está mal para ellos. Defienden a capa y a espada y además a veces con una ceguera inducida, pues que todo contrario, todo movimiento, todo ejercicio político, todo ejercicio de gobierno o cualquier situación que no dependa de ellos o que piense por fuera de ellos, pues somos atacados. De hecho, yo ya lo viví hace algunos días cuando algún escrito escribí que era necesario hacer oposición, que el país necesita que la oposición se haga, pero que se haga de una manera seria, con argumentos, con ideas, con sentido y con respeto. Y ahí los padecí, en redes sociales me llegaron, me atacaron, y obviamente defendiendo las tesis de Jaramillo. Por eso hablo de que deben ser estos hinchas camuflados, porque además no se atreven a dar la cara, sino son bajo perfiles falsos, pues atacando, ridiculizando y tratando de menospreciar cualquier que sea diferente al de ellos. Juan Pablo. ¿Sabe usted quiénes están detrás de esta estrategia de bodeguita antibarretista en Ibagué? Como por no decir bodeguita jaramillista, bodeguita antibarretista en Ibagué. Yo sé que hay varios perfiles, varias personas ya lo han denunciado. Obviamente no tengo nombres porque pues es muy difícil detectarlos bajo los seudónimos y páginas falsas y supuestos perfiles de información en los que constantemente están haciendo esta labor de atacar y de desinformar, que es, digamos, la labor principal que hacen, y sobre todo pues pasando al plano personal, que nada justifica llegar a ese escenario donde pues ya el ejercicio público ya se vuelve, es un ejercicio agresor, y estas personas pues están dedicadas 100% a enviar mensajes de odio, de desinformación, y no queremos que la opinión pública en Ibagué y en el departamento incurra y se contagie de esta mala política. Juan Pablo y doctor José Adrián, para generar un poco de polémica, mire que Camilo Delgado, y lo decíamos en el Ping Pong Político ayer, denunció que desde la alcaldía también hay perfiles que están atacando a la oposición, a quienes están en contra de Andrés Hurtado y en contra del gobernador Ricardo Orozco. Y él hace alusión a la columna de opinión La Nueva Forma de la Lucha 2, que es de Óscar Barreto Quiroga del pasado 10 de mayo. Camilo, en vez de criticar la bodeguita antibarretista, critica una supuesta y ahora bodega en contra de los opositores. Contra bodeguita antijaramillista. Pues sea cierto, no los he visto, pero de llegarse a ser cierto sería condenable desde todo punto de vista, porque precisamente lo que quiero con mi escrito no es entrar en esa confrontación ni llegar a debatir el por qué unos son buenos y otros son malos, es elevar el debate y darle altura. Si usted tiene algo contra la alcaldía de Ibagué, contra el gobernador del Tolima o contra el grupo político que dirige Óscar Barreto en el departamento, hágalo con altura, sea propositivo. Critique de la mejor manera, critique con argumentos, con ideas, pero no atacando en lo personal, no inventando chismes ni desinformando, que eso es lo último que hace, es infundir odio y más polarización. En Ibagué no queremos vivir eso. En Ibagué, y además de una ciudad en la que está asumiendo un atraso increíble. Y hay una cosa, José Adrián, entre más atacan a Barreto con temas personales, con temas que tienen que ver contra su integridad, contra su honra, más votos le dan, porque sigue ganando. O sea, la estrategia no les ha funcionado, porque esto de la bodeguita no viene de ahora, viene de antes. Lo que pasa es que antes lo hacían con volantes, con pasquines, el estilo que ellos han tenido, ¿no? De repartir por debajo de las puertas propaganda sucia y esto. Lo que pasa es que ahora lo hacen de manera electrónica. Lo que pasa es que mucha gente todavía tiene claro que el estilo político de Óscar Barreto es el hacer, el de trabajar, el de poder avanzar en propósitos comunes. Enredarse en los ataques personales, pues algunas personas o algún sector o ciertos sectores, pues de pronto le hacen eco a esas situaciones y de pronto se sienten conformes con esa clase de ataques. Otros, pues generan solidaridad y dicen, venga, esto no está bien hecho, y trabajemos y sigamos mirando hacia adelante. Y esa quizás, Juan Pablo, es mi invitación más especial. Avancemos. Ibagué tiene muchos problemas para que generemos uno adicional en esas confrontaciones personales que no conducen a nada bueno, que no construyen
y que sí contribuyen a que generemos más odio y más polarización en nuestra sociedad. La conclusión de su columna, que Ibagué no caiga en la política del odio, que no vuelva a caer jamás en ese populismo tanto de izquierda como de derecha que tanto le hace daño a Ibagué, a Colombia y al mundo, porque los populistas son una desgracia para las democracias. No, y además el fanatismo. Los radicales y los extremos no tienen cabida porque generalmente llegan a eso, a ser fanáticos que no entienden razones, no entienden criterios, se sobrepasan lo lógico, y nosotros necesitamos ir a ese mismo, necesitamos que Ibagué avance, necesitamos que el país avance, pero esto no se va a lograr si continuamos enredados en esas minucias que distraen obviamente y que además no conducen a nada bueno. Mire cómo están plagados además los estrados judiciales por cuentas de tutelas, por violar el buen nombre y la honra, derechos fundamentales esenciales de cualquier persona. La Fiscalía tiene miles de denuncias por calumnias e injuria. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? También congestionando el aparato judicial. Hagamos las cosas de la mejor manera. Si usted tiene algo personal, pues absténgase de hacerlo. Y si ya ese sentimiento usted lo sobrepasa y lo supera, pues entonces tenga el criterio y el valor de frente decir por qué lo hace. Pero no se esconda tras un perfil, empiece a decir una cantidad de cosas que además muchas no son ciertas, muchas son especulaciones, pero sí agreden y sí transgreden derechos de las personas y quieren incitar a otros a que continúen por el mismo camino. Y qué cobardes, ¿no? Qué cobardes criticar tras seudónimos y no ser capaces de hacerlo de frente. Así es. Qué mal ejemplo a seguir. Ojalá esto no sea atendido por la comunidad tolimense que tiene sabiduría y que tiene ese instinto indígena, ese saborío de poder detectar las cosas cuando son de mala fe. Hay muchas y miles de personas que opinan con la razón también en las redes sociales y hay que saber utilizarlas para bien de todos. José Adrián Monroy, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias. Nos vemos en 8 días. Juan Pablo, muchas gracias por el espacio y estoy totalmente de acuerdo con usted. No nos dejemos contagiar de esa política del odio y sé que hay muchos y muchas que opinan de la mejor manera y hacen un buen uso de sus redes y que cuando critican lo hacen con el ánimo de que las cosas mejoren. Y esa debe ser la esencia del tolimense y del ibagueño. Muchas gracias.